Hola a todos nuevamente al canal de JC Relojes. Hoy me llegó este reloj de la marca Casio, como ya vieron en la miniatura. Este pertenece a la tan confiable línea F, que se caracteriza por ser de funciones básicas, pero eso sí sumamente funcionales para el día a día. Además de que parece que ahora lo utilizan mucho para tener una imagen retro, un estilo más casual, debido a los diferentes colores que existen. ¿Cuál es el que me llegó y tengo aquí? Pues vamos a verlo. Si buscan el modelo es el F108WH. Lo traje por la tienda en línea Amazon. Yo lo localicé en un precio de alrededor de unos $20 estadounidenses. De hecho, en la descripción del video dejo los links de compra para quien resulte interesado. Ahora bien, les voy a confesar que el precio fue el que me convenció de traerlo al canal, porque su apariencia en fotos no me enganchó tan rápido como en otros modelos. Bueno, dejemos eso y veamos cómo lo vamos a recibir. Ya sabemos que nos llega con este cartoncillo en blanco que hay que retirar. Solamente mantiene una ventanilla del lado posterior donde tendremos a la vista nuevamente el modelo F108, número de módulo por debajo 3224. Si lo retiramos nos dejará su nueva caja al igual de cartón, simplemente en color azul. No tenemos nada más que la marca a sus laterales. Y algo que noté, aparte de estos stickers, como el de las indicaciones de quién es el que lo importa o quién lo distribuye aquí en México, es este nuevo sticker que nos da algunas advertencias acerca de la batería. Como pueden ver que, bueno, no se debe ingerir, lo que puede ocasionar el ingerirlo como es la muerte, que la mantengamos lejos de los niños, el número de modelo CR2016 y el voltaje de 3 voltios. Este es un sticker que de hecho me parece es nuevo, no lo había visto en ninguna otra caja, o no sé, ustedes díganme si ya lo reciben con esto, pero bueno, ahora sí ya para ingresar al reloj vamos a retirar esto y tendremos su primera imagen. Aquí está, aquí pueden ver ya todo en color negro con unos vivos en blanco. De este lado también tenemos otra cosa que es nuevamente el aviso, pero ahora aquí ya en papel de lo que corresponde a las baterías. Me parece que es el mismo que contiene el sticker. Creo que eso también es nuevo. A ver, veamos. Miren, incluso aquí nos está agregando una lista con todos los números de baterías, además de las referencias como... Ya lo observé y añado esta corrección. Tenemos primero el número de módulo, posterior el número de batería que utiliza y el voltaje. Entonces aquí tenemos prácticamente todos los módulos de Casio, una información bastante buena. Ahora simplemente los retiramos de la caja y podemos ver ya, decía el exhibidor estándar de plástico, donde tendremos la palabra Casio de la marca y por debajo algo de sus especificaciones o lo que nos va a ofrecer el reloj, como la luz LED, que tiene un cronógrafo, además una alarma diaria y resistente al agua. Por su lado derecho contiene la guía del usuario con el número de módulo 3224, aunque aquí también debe tener, sí, aquí está, la garantía. Ahora vamos quitando este plástico protector y ya tendremos un poco más la imagen de este reloj. Inmediatamente nos da una imagen entre resistente y retro. Como saben, siempre me voy hacia estos tonos o a este color en negro, a pesar de que hay algunos otros modelos, tiene variantes, pero mejor. Ya así podemos centrarnos directamente al reloj, donde lo primero a destacar es su peso. Es bastante ligero por la composición completamente en resina de caja y su correa, la cual es bastante suave. Les diré que al igual al tacto se siente muy bien, se siente muy cómoda, muy suave. Esto seguramente para todo tipo de las muñecas, incluso delgadas, porque no es tan gruesa. Por lo demás, en la forma de la caja pueden ver que es algo octagonal, que nos recuerda a algunos a esos viejos G-Shock o al primer G-Shock. Por lo demás tendremos los botones protegidos por estos mismos bordes, como decíamos, parecido a ese tipo de caja. De lo demás es un reloj que se nota bastante resistente, incluso al tacto se siente macizo. Algo más que noto es el color, porque decíamos que, o bueno, les decía que en las fotos no me convencía tanto, pero aquí ya teniéndolo en vivo me parece un reloj bastante atractivo. Y sobre todo el tono del negro que agarra, que se ve un tono en mate, y la carátula completamente negro que nos da un cierto reflejo bastante bonito en la carátula. Por lo demás tendremos la información completa en pantalla. Vean, se ve bastante amplia, muy bien para la legibilidad en cualquier tipo de ángulo. Tenemos hora y fecha. Al momento, seguro si presiono este botón de Mode, nos dará las funciones, como es hora y fecha, ya tenemos ahí. Después la alarma, que se puede programar para un día, y el cronógrafo. A ver, inicia aquí, tenemos y reiniciamos con 0, que nos da. Volvemos a presionar y nos regresa al horario principal. Además ya se dieron cuenta que si presionamos este botón nos despliega la luz, pero mejor veámosla de esta forma en su tono ámbar, que cubre completamente la carátula en su parte posterior, dando una excelente legibilidad, como pueden ver ahí.
Ya lo coloco en la muñeca para darnos una idea del tamaño. Esta medida de la mía es de 16.5 centímetros, si gustan tomarlo como referencia. Vean, no es una caja para nada excesiva. Es un poco generosa en cuanto a bordes y su diseño, pero no se ve para nada estorbosa. De hecho, se siente bien en la muñeca actualmente. Por eso primero le doy uso algunos días y después vengo con la video reseña completa, donde ya traeré las medidas, especificaciones, como todo tipo de uso de funciones, incluso programación. Con eso nos quedamos y espero les haya agradado este primer vistazo al reloj Casio F108. Además de eso, dejen su like, compartan, eso ayuda mucho al canal. A quien no esté suscrito lo puede hacer en cualquiera de los apartados, es rápido, es gratis. No les quito más su tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.